Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy con un programa especial, la mesa de análisis, prácticas de conversión, la homosexualidad se cura, las respuestas con nuestros invitados especiales. Contaremos con la presencia de Ricardo Hernández Forcada, director desde 2004 del programa de VIH-Sida y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde 1993 ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil con trabajo en derechos humanos, lucha contra el SIDA y en favor de los derechos a la no discriminación y de género. Ha participado como autor y coordinador de varios libros sobre derechos humanos y ha sido colaborador en diversas revistas en México y el extranjero. De igual modo tendremos en el estudio a Guadalupe González Vega, directora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, primer centro puesto en marcha como una política pública que impulsa los derechos humanos de la población LGBTI, servidora pública desde 1995 a 2017 en diferentes instituciones públicas y asociaciones civiles, activista social y defensora de derechos humanos, desde hace más de 20 años en temas de maternidad lésbica, género, violencia familiar, derechos humanos de las personas LGBTI, entre otros. Y finalmente Iván Gómez Tagle Durán, fotógrafo, músico y activista, director de YAG, Transformando tu Vida ACE, fundador del grupo Jóvenes LGBT México, cofundador y miembro de la Red Nacional de Jóvenes Activistas LGBTIQ, miembro y fundador del Comité de Reproducción Humana Asistida Sin Discriminación. Asimismo cuenta con diplomados en Desarrollo Humano, Salud Sexual y Reproductiva, Derechos Humanos, Incidencia y Políticas Públicas. Los tres especialistas acompañados en la conducción de una experta en temas de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. ¿Cómo estamos? Pues muy bien y con grandes invitados. Pues sí, la verdad es que el día de hoy el programa se viste de gala, como se dice, porque tenemos tres extraordinarios invitados y una extraordinaria invitada también. Y pues sí, este tema que muchas veces se recurre y ahora también esta mirada mucho más, rejega, digamos, a los cambios de la diversidad sexual, de la diversidad de género, la conservadora, por llamarla así, que se plantea este tema. La conservadora que nos lo pone como enfermedad porque nos hablan de curar, ¿no? la preferencia sexual. Y sí, hasta donde sabemos solamente se puede curar aquello que está enfermo. Pues sí. Y ya desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud nos dijo que la preferencia sexual no es ninguna enfermedad. Durante mucho tiempo se pensaba que se curaba también si te inyectaban hormonas femeninas, en el caso de eras mujer y si te gustaban las mujeres. Entonces decían que a lo mejor tenías muchas hormonas masculinas y que por eso eras lesbiana, entonces había que inyectarte, ¿no? Y a los varones era lo mismo. Pero también había prácticas mucho más fuertes que estas, como electroshock. Sí. Que hoy por hoy, además de este reconocimiento que esta práctica no tiene por qué hacer porque no hay nada que curar, también estamos hablando de que es un tema de tortura, ¿eh? Un tema de tortura y además de un acoso psicológico, de una violencia verbal, emocional, psicológica, ¿no? Todos estos tratamientos que se convierten en una pesadilla. Se convierten en una pesadilla y además en una culpa. ¿Por qué digo una culpa? Porque imagínate, no sé, un chico, una chica de 14 años que se reconoce y se empieza a reconocer como alguien que le gusta otra persona de su mismo sexo. No tiene información, alguien le dice a sus padres, a su madre, que está enferma, la tratan de curar y no se cura.
Y entonces la niña se siente culpable, o el chico se siente culpable. Siente que está mal. Claro, que le está fallando a sus papás, que por qué no se cura. Y además en edades en que todavía no tienen la fortaleza como para defenderse, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí la gran responsabilidad de estar informadas e informados. Y bueno, pues la polémica de ver a la homosexualidad como enfermedad no es novedosa. De ahí que se recurra a métodos psicológicos para su conversión. Veamos este video. Hubo un tiempo en el que Freud pensó que la homosexualidad era debido a factores hereditarios, pero esta hipótesis en la actualidad pasó a ser desechada. Algunos insinúan que su terapia es posible, aludiendo así que se trata de una enfermedad curable. Pero, ¿puede un homosexual convertirse en heterosexual? ¿Se puede curar la homosexualidad? Lo que me sale del sexo. ¡Oh! ¿Qué pasó? Bienvenidos un día más aquí a Lo que me sale del sexo. Hoy quería tratar con vosotros el tema de la cura de la homosexualidad, pues es un tema recurrente en las noticias de los pasados días, debido a unas supuestas conferencias que se iban a impartir aquí en España por un americano bastante famoso, el cual cree poder curar la homosexualidad, así como la alusión a algunas vacunas que se han descubierto hace poco. Lamentablemente, aún hoy en día existen personas que creen curar la homosexualidad a través de tratamientos consistentes en terapias homohepáticas, psicoterapia y consejos religiosos. Ellos dicen querer ayudar a personas infelices, enfermas o que pasan por un momento de duda. Esto es falso, pues no se puede curar una tendencia sexual. Esto es peligroso, pues usa la inseguridad de algunas personas homosexuales o bisexuales y las desestabiliza. Y está realmente probado que muchas personas, al no poder aceptarse, tienden al suicidio, y estas terapias no ayudan al hecho en sí, sino a todo lo contrario. Una de las causas que promulgan es la falta de madurez, donde dicen que ser homosexual es parte transitoria de la pubertad, donde a través de terapias reparativas rellenan esas partes que no han sido completadas de nuestro desarrollo. Es así, por lo tanto, un fracaso de los padres que deben ser nuevamente inculcados en la educación de estos hijos homosexuales, siendo los niños educados como varones y las niñas educadas como señoritas. Conductas machistas que no falten. Este tipo de terapia también dice que falta un protagonismo del padre o de la madre y que todo tiene que ver con una identidad sexual. Por lo tanto, consiste en reafirmar su identidad para que se sientan más machos o más femeninas. Claro está que toda la culpa la tienen las madres, porque dan demasiado cariño a sus hijos y son muy comprensivas. Y crear un niño bueno y con valores es lo que convierte a un hombre en gay. O eso dicen ellos. Era evidente que las mujeres tenemos siempre la culpa de todo. ¿Cómo no? No podía faltar el abuso sexual en la infancia. ¿Cuántas veces no nos habemos encontrado con ese tipo de personas que nos dicen que somos homosexuales por haber recibido abusos o por haber estado muy apegados a nuestra madre si somos gays o a nuestro padre si somos lesbianas? Cuando todos sabemos que esto no tiene nada que ver. También dice que nos aproximamos a personas de nuestro mismo sexo y tenemos una tendencia sexual hacia ellos porque carecemos de algo que esa persona nos proporciona. Es increíble lo que se inventan algunos para robar el dinero a personas débiles. Estas terapias de cura de la homosexualidad también dicen curar la depresión, disminuir la angustia, la ansiedad y aumentar la autoestima. Por supuesto, siempre tenía que haber algo positivo que reafirmara esta conducta y estas terapias. ¿Y quién no quiere dejar de sufrir y cambiar hacia lo que todo el mundo es? Después de descubrir que realmente eres totalmente diferente a los demás y que no sabes si realmente te van a aceptar, porque cada día escuchas más y más comentarios homófobos. Dicen que el 99% de las personas que se someten a este tipo de terapias consigue cambiar su orientación sexual de homosexual a heterosexual. Pero la realidad es que normalmente las personas que se someten a este tipo de terapias psiquiátricas, religiosas
y hemohepáticas sufren en desgracia, pues conlleva estar muchos años reprimiéndose dentro de un armario que ellos mismos se han construido para poder ser aceptados. Por suerte hay asociaciones y colectivos que luchan por nuestros derechos e intereses. Es así como se ha conseguido parar esos seminarios que hablan de la cura de la homosexualidad. Y da igual dónde se produzca, pues aunque tu país sea totalmente democrático y existan leyes pro homosexual, siempre pueden haber este tipo de conferencias contra las que debemos luchar. Debemos seguir luchando por nuestra igualdad, y es justo que yo te muestre la desigualdad que existe, para que así tú tengas tu propia opinión y no te dejes comer el coco por nadie. ¿Crees en la igualdad? Sin más dilatación me despido de todos vosotros recordándoos que nunca creas que la verdadera verdad es la que se encuentra en la mayoría. Recuerda darle a like a este video si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales para que todas esas personas homofóbicas o que creen que la homosexualidad es una enfermedad lo vean. Y coméntame aquí debajo, ¿por qué crees que estas personas intentan cambiarnos? Nada más, un beso muy grande. ¡Mua! ¡Chao, bacalao! Pues ahí está. Pues sí. Y la gran pregunta es, entonces, partiendo de esta idea de que la homosexualidad se cura y que se puede modificar la atracción que tú sientes por alguien, entonces una persona heterosexual podría volverse homosexual a Si través se le del da un tratamiento. tratamiento, pues también, ¿no? Pues creo que las cosas funcionan para los dos lados y considerar enfermo al que es diferente creo que es el grave problema, ¿no? Que el que sea la diferencia, que puede ser por cualquier cosa y considerarlo enfermedad, ¿no? Sí, y además, bien decíamos en el video que estábamos viendo ahorita, no solamente mienten, sino es un fraude. Sí. Es decir, porque estas terapias no son gratis, o en muy pocos espacios son gratis, casi siempre cobran. Te cobran por ir a escuchar el evento, por la presentación del libro y, claro, por las terapias que te van a dar. Entonces, te están estafando, que no tienes nada de qué curarte y te están cobrando una lana, Pues ¿no? si no está enfermo, ¿de qué lo van a curar, no? Pues entonces, efectivamente, y en cambio sí puede salir con mayores problemas, además de sin dinero. Además de sin dinero. Entonces, pues hay que estar alertas, hay que estar alertos, no caer en este tipo de mentiras. Eso no significa que las personas no podamos acudir a terapias, ojo. Pero eso, como dirían por ahí, eso es harina de otro costal. Pues sí, y además también siempre se puede denunciar a la Procuraduría del Consumidor, entre otros, a la COPRED. Pues Claro. Siempre hay formas de también denunciar estas terapias. Y bueno, es común que cuando los padres se enteran de la homosexualidad de sus hijos, intenten buscar ayuda profesional para ellos y prácticas que en ocasiones terminan por ser dañinas. Vamos a ver estos testimonios. Le presté mi celular a mi hermano. Cuando me lo regresó, estaba pálido. Tras algunos minutos me hizo una pregunta incómoda. ¿Qué haces con ese señor y por qué te está abrazando? Me disculpé, dije lo que pude y esperé que el asunto quedara entre nosotros. Cuando mis papás se enteraron, creían que era una enfermedad y me curarían a cualquier costo. Mis padres encontraron a un especialista en Estados Unidos, donde tomé terapias vía telefónica. Según el especialista, mi enfermedad pudo haberla causado diferentes factores. Era el hijo más pequeño, nunca tuve contacto con mi padre y buscaba suplir su figura. Después de meses de pláticas, me dijo que mi vida estaría perdida en todos sentidos. Pasado el tiempo, fingí tener novia para tranquilizar a mis padres. No estoy enfermo. No puedes arreglar algo que no está roto. Pues iniciamos nuestra mesa de análisis, prácticas de conversión. ¿La homosexualidad se cura? Y aquí están nuestros invitados, nuestra invitada, para dar inicio a esta discusión de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y te presentas. Gracias, Jacqueline. Guadalupe González Vega, directora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Gracias, Jackie, muchas gracias, por la Lupis. invitación. ¿Y por aquí? Hola, mi nombre es Iván Tagle, soy director de una asociación civil que defiende los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
colectivos de la población LGBT en nuestro país, que se llama YAG México, y muchas gracias por esta invitación a este espacio. Un gusto. ¿Y por allá? Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de Salud, Sexualidad y VIH en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues ahí lo tiene. Estas somos las personas que hoy vamos a discutir sobre las prácticas de conversión. A mí me gustaría empezar la mesa discutiendo qué significa esto de prácticas de conversión, Lupita. Bueno, es una práctica que desafortunadamente se ha estado haciendo todavía y que afortunadamente en la Ciudad de México el COPRED emitió una opinión consultiva, la 01-2015, justo cuando venía a la Ciudad de México su principal precursor, Ricardo Cohen, y que gracias, bueno, al trabajo y al conocimiento que tú tienes en la presidencia de COPRED, se pudieron frenar estas prácticas y que van justo encaminadas a decirle a las familias de las personas que la homosexualidad en términos generales, incluyendo todo el acrónimo LGBTI, es una cuestión de querer. Y entonces se ve como si la orientación sexual fuera una preferencia. Yo prefiero ser lesbiana, yo prefiero ser gay, yo prefiero ser transexual, y no se ve como una orientación sexual. Y entonces cuando las personas tienen esa idea todavía de fantástica de los cuentos y dicen, por la varita mágica te voy a convertir en gay o en lesbiana, se somete a una serie de transgresión de derechos humanos a las personas que tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Y se cometen una serie de injusticias y de malos tratos que gracias a esta opinión consultiva que se emitió en el COPRED, diste la posibilidad de que tuviéramos una mesa de debate con Ricardo Cohen y hacerle patente que en la Ciudad de México la discriminación es un acto que se sanciona y que además hay una política pública incluyente y de respeto hacia toda la población LGBTI. Ahorita vamos a regresar más con Richard Cohen porque bueno, fue todo un tema que me parece muy interesante. Iván, ¿desde cuándo existen estas terapias de conversión? Ahora se escucha más, pero antes no estaban, ¿o qué pasa en la historia? Bueno, una de las problemáticas que identificamos es que a lo largo de la historia existen siglos de tradición religiosa que tiene sus raíces en esta legislación en la cual toda relación sexual que no tenga un fin procreativo va a ser penada, ¿no? Entonces, estos siglos de tradición religiosa que empiezan a penar las conductas sexuales que no tienen como el fin la procreación, empiezan a influir en los discursos políticos, en los discursos religiosos, en los discursos científicos, y entonces a lo largo de la historia vamos viendo cómo van cambiando las sociedades, los discursos, como te digo, científicos. En algunas sociedades estaban incluso protegidas ciertas identidades de la sexualidad y las podían considerar como digamos, en un término como mucho más importante, ¿no? El problema de repente es que empieza a haber como esta criminalización de las personas homosexuales, ¿no? Donde empiezan con los concilios vaticanos a penarlos hablando de sodomía, puesto que el acto de relación sexual que había no terminaba en procreación, ¿no? Dado a eso va pasando el tiempo y entonces los discursos científicos van viendo a la homosexualidad como un comportamiento que tiene algo malo y que hay que ir trabajando para desarrollar la heterosexualidad.
Desafortunadamente vimos, o a lo largo de la historia, lo que hemos estado viendo es cómo la ciencia, la relación de estos discursos religiosos van de la mano y empiezan a generar estos primeros esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, ¿no? Pero que también a la par vamos viendo voces que desde la psiquiatría, el psicoanálisis, van hablando sobre otras formas de relacionarse y vamos rompiendo un poco los paradigmas que teníamos sobre la sexualidad. Y entonces, a final de cuentas, algo importante es que la Organización Mundial de la Salud quita la homosexualidad del diagnóstico de enfermedades mentales, así mismo como la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? Y entonces hay como toda una nueva corriente respecto a cómo ver la sexualidad. El problema aquí es que mucha gente se queda con estos argumentos ideológicos religiosos, ¿no? Que penan todo lo que no es reproductivo y dicen está mal, es anormal, entonces es una patología, hay que criminalizar, hay que condenar. Incluso en la historia nos han mostrado cómo los homosexuales eran equiparados a criminales, ¿no? Era todo un issue que se tenía que penar. Entonces vamos viendo cómo evoluciona la sociedad, cómo evolucionan los discursos científicos, ¿no? Y cómo también los conservadores quieren conservar justamente esta parte, ¿no? Ahí nos quedamos para seguir, porque además yo sé que tú tienes un grupo de personas jóvenes, familias. Ricardo, en materia de derechos humanos, ¿dónde se trastoca el derecho a mi preferencia, a mi orientación, a yo poder decidir en este sentido? Muy importante que es un problema de derechos humanos, ciertamente. Todos recordamos que la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México reconocen el derecho de las personas a vivir libres de toda forma de discriminación y violencia en razón de otros motivos de su orientación sexual y su identidad de género. Y este tema que estamos revisando trata de presentarse como una alternativa terapéutica, como si fuera un servicio de salud. Cabe señalar que el derecho a la protección de la salud en nuestro país está protegido en la Constitución, pero también está regulado. Ni la Ley General de Salud, ni ninguna norma oficial, ni ninguna guía en nuestro país prevé terapias que pretendan modificar la orientación sexual y la identidad de género. Antes bien, la guía de atención médica para poblaciones lésbicas, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, que emitió este año la Secretaría de Salud Federal, dice claramente que no se debe considerar a la orientación sexual ni a la identidad de género, a ninguna de ellas, como una patología, y dos, que no debe intentar modificarse estas características de las personas. Entonces, actuar de esa manera por parte de cualquier profesional, tú lo dijiste hace un momento, es un fraude en términos de la atención de su usuario. En segundo lugar, obedece a pseudociencia, no hay evidencia científica de que la orientación sexual no heterosexual, bisexual, lesbiana o homosexual en caso de varones, o que la condición intersexual o que las diversas expresiones transgénero, transvesti, transexual constituyan una patología. Por lo tanto, como también nos comentaban hace un momento, ¿cuál es exactamente la patología que pretende remediar esta terapia si no hay una patología que se presenta, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Por un lado, la Ciudad de México tiene un posicionamiento claro en relación a estas prácticas de conversión. Por otro lado, hemos conversado sobre cómo la historia, en algunos aspectos, la homosexualidad no era criminalizada ni era culpable, pero después se van cambiando estas miradas hasta los tiempos que llegamos el día de hoy. Y por otro lado, estamos viendo que también es un tema de violación de derechos humanos. Pero yo estoy segura que ustedes han escuchado mucha información al respecto. Así que, bueno, lo primero que les quiero decir es que mándenos sus mensajes, háblenos al 53 22 03 00, háganos las preguntas. Aquí están las y los expertos que muchos saben del tema. Y antes de irnos a un corte,
¿Qué impresión te dio a ti Richard Cohen cuando lo conociste? Pues bueno, finalmente como representante de una ideología, trata de convencer. Cuando estuvo en esta mesa de diálogo y discusión y se le expuso que no podía venir a la ciudad haciendo un apunte de sanación hacia la orientación sexual, él decía, yo no quiero eso, como desmintiendo lo que ya sabíamos que sí venía a hacer. Sin embargo, justo este segmento de fe y de esperanza en muchas personas es lo que conlleva a una transgresión de derechos humanos. Y muchas personas que ven en la parte religiosa como una esperanza, lo ven así. Y eso hace que lleve a una transgresión de los derechos humanos, y ahora me explico. En el cortecito, en el cortecito bueno, nos explicamos, pues ahí lo tienen. ¿Ustedes qué opina? Mándenos sus comentarios y sigamos hablando sobre si las terapias de conversión funcionan o no funcionan. Vamos a un corte y regresamos en un momentitito más. Pues regresamos aquí a Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género está presente. Hoy, la mesa de análisis de prácticas de conversión, la homosexualidad se cura, y aquí están nuestras y nuestros invitados especiales. Lupita, nos estabas diciendo. Bueno, que Richard Cohen decía finalmente su experiencia de vida, cómo él disfrutaba y había sido muy feliz siendo gay. Y le comentamos, bueno, si fuiste muy feliz gay y con tus prácticas sexuales, ¿por qué ahora dices que te convertiste en heterosexual? Bueno, pues es que no estaba de acuerdo. Entonces entró en una serie de contradicciones y entendió, o fue lo que dijo de manera explícita, es que yo no vengo a hacer ningún daño, mis terapias no son para hacer ningún daño, de una forma muy tramposa y queriendo llevar a un sector de la población a decir, bueno, la homosexualidad es algo que tú eliges y por tanto te puedes convertir en heterosexual. Claro, si te causa algún daño. Decíamos, si a ti no te causaba ningún daño, que es otra de las contradicciones, ¿por qué dejaste de ser gay? Como una facultad que tú tienes como ser humano y puedes dejar de serlo. Decía, bueno, es que me gustan las dos. Y en algún momento se le dijo, bueno, entonces tú eres bisexual, ¿por qué no asumes tu bisexualidad? Claro, porque entonces si tú eres una persona bisexual y te dan una terapia, pues a lo mejor optas por algo, porque Iván, tú ahora nos platicarás de todo lo que hacen con las personas jóvenes y con sus familias, pero ciertamente vivir la homosexualidad en este país en general, afortunadamente no tanto así en la Ciudad de México, pues no es cosa fácil, es enfrentarte a un reto todos los días. ¿Cuáles son las experiencias? ¿Qué nos puedes platicar de este grupo? Bueno, pues sí, efectivamente nosotros llevamos trabajando alrededor de ya una década con jóvenes, con sus familiares, y algo muy curioso son grupos de apoyo para chicos, chicas, ¿no? Sobre todo los que llegan a este grupo es por falta de aceptación o rechazo familiar, ¿no? Y la mayoría de los casos que se han presentado, todos ellos tienen registro de algún esfuerzo para modificar su orientación sexual o identidad de género, ¿no? De ahí empezó como organización a surgirnos el interés, porque veíamos que no solo hablábamos sobre las terapias de conversión, que es uno de los elementos de estas prácticas, sino que también existe otro tipo de prácticas que es muy importante señalarlo y que el discurso sea eso, porque a final de cuentas pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con violaciones correctivas, ¿no? Claro. Que es abuso sexual, privación de la libertad. A los y las jóvenes lo que hacían eran ponerlos en anexos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Diciendo que es
la homosexualidad era una enfermedad como el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? También violencia económica por parte de la familia, ¿no? Eso es algo muy importante ponerlo sobre la mesa porque lo que queremos dirigir es que justamente se penen este tipo de situaciones. Hay un caso en específico de una chica en la que es lesbiana y su familia, su hermano consensuó un abuso sexual por parte de un familiar de ellos, ¿no? Porque para ellos era muy sencillo, como no has conocido lo que es el sexo con un hombre, entonces pues conócelo y te vamos a cambiar. Y efectivamente le cambiaron la vida porque ella a partir de eso tuvo un embarazo no deseado y que actualmente tiene que cargar con eso. Lo problemático de este tipo de esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género es que no existen casos ni registros ni denuncias respecto a este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas que tienen o sufren este tipo de prácticas son menores de edad, ¿no? Lo que menos quieren es tener más problemas con sus familias, entonces jamás van a denunciar quienes son parte y cómplice de este tipo de esfuerzos, que son las familias, ¿no? Entonces, cuando llegan a la asociación, nos cuentan este tipo de testimonios y decimos, bueno, hay algo que tenemos que hacer y lo tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que visibilizarlo, ¿no? El hecho de que hablen sobre que la homosexualidad es una enfermedad y tengo una terapia buena onda que no va a dañar a nadie, en realidad el discurso que están dando a la sociedad es que se puede cambiar y la gente empieza a hacer prácticas, que te digo, violaciones, tortura, privación de la libertad, medicalización de los cuerpos también, ¿no? Entonces, que atentan contra los derechos humanos de cualquier persona y que, cabe mencionar, que están ya penados y regulados por leyes mexicanas, ¿no? O sea, no puedes meter o coartarle la libertad a una persona dada su orientación sexual. ¿No? Muy bien, Algo pues, así. Ahí tenemos como esta mirada de esta experiencia. Ricardo, en el corte de Tramposos, tú nos estabas haciendo como una propuesta, pero primero estas terapias dañan, indiscutiblemente. Sí, hay muchos testimonios de personas que se sometieron a este tipo de terapias y que quizá en algún momento pudieron desarrollar algún gusto por una orientación sexual distinta, pero en general regresan a terapia ya en condiciones de depresión, etcétera. Y no puede ser de otra manera. Me gustaría, si me permites, compartirte en qué consisten estas terapias. Y no lo digo yo, lo dice la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un informe sobre violencia hacia la población LGBTI en América, y narra que los tratos a los que se les somete pueden ser considerados tratos inhumanos o degradantes. Entre ellos existe la constante de que no está supervisado por ningún profesional de la salud. Estos tratos siguen siendo más frecuentes hacia mujeres y que los familiares son con frecuencia quienes engañan a los chicos y las chicas para llevarlos a estos establecimientos. La terapia, aquí se puede ver que no puede ser considerada terapia. Consisten básicamente, y estoy citando, abuso verbal sistemático, gritos, humillación, amenazas de violación, ser alojados en cuartos en condiciones de hacinamiento, mantenidos en aislamiento por largos periodos de tiempo, ser privados o privadas de comida por varios días o forzados a comer alimentos insalubres o beber agua de pozos infestados con sapos muertos, cucarachas y otros insectos. Forzarles a vestirse y comportarse, entre comillas, como prostitutas para aprender el comportamiento femenino, tener relaciones sexuales con otros internos por órdenes de los terapeutas. Si algo de esto se parece a una perspectiva terapéutica, que alguien me lo diga. Y bueno, parte de la evidencia de que esto no puede ser una terapia, y ahorita me llamó la atención que Iván mencionaba que no se quejan. Bueno, pues ante la competencia de la comisión, que son las autoridades federales de salud, no hay una sola queja. ¿Por qué? Porque este servicio no se da en los servicios públicos de salud, porque no lo prevé ningún programa. Claro, estos servicios se dan o en algunas iglesias, ¿no? Que pueden ser iglesias cristianas, iglesias católicas, de cualquier profesión de fe, ¿no? No se limita a una determinada,
Se da en escuelas, yo he escuchado muchísimas escuelas, sobre todo estas escuelas que tienen alguna profesión de fe también, se dan ahí. Se dan dentro de las iglesias, es decir, adentro de los templos. Hemos escuchado este tipo de promociones y además las promociones siempre cuestan, ¿no, Lupita? Casi siempre cuestan y te dicen que en 3 meses usted venga aquí, tome la terapia y en 3 meses sale curada. ¿Qué hace el centro comunitario con estos casos cuando los llegan a recibir? Bueno, pues el centro comunitario tiene una de sus actividades es dar acompañamiento a casos estratégicos y hacer un acompañamiento, en este caso, a la instancia pertinente que a nivel local es COPRED, hacer una estrategia. Tuvimos un caso de una niña de secundaria que era violentada por su maestro de educación física. Ni siquiera ella se había cuestionado su orientación sexual, sino simplemente porque traía el pelo corto y jugaba fútbol. Entonces el maestro constantemente le pegaba con el balón, la hacía que se formara en la fila de hombres y le decía, tú no eres mujer, tú no eres niña. Entonces acompañamos a los casos de tal manera que las instancias pertinentes, como te decía, COPRED, de un seguimiento, emita una opinión y hacer todo un acompañamiento, aunque en el tema de educación es un tema federal, pero si hay voluntad como la que tú tienes y tendrás, creo que podemos avanzar y visibilizar esta serie de transgresiones que con estas terapias reparativas llevan aparejada una serie de derechos y transgresiones que están ahí implícitas, una transgresión a los derechos humanos y una serie de delitos, como ya lo decía Iván, ¿no? La privación de la libertad, porque son internados en un centro en contra de su voluntad, que son torturados, como lo que decía Ricardo, a comer, a alimentarse, a ver y a estar despiertos, que son torturados, que son violados, sobre todo en el caso de las mujeres, pero también de los hombres. Hay un menosprecio en el caso de la violación a hombres, porque eso no se ve y no se habla, pero existe. Claro, claro, también es una realidad que está ahí. Antes de irnos al corte, a mí me gustaría que ustedes nos siguieran enviando las preguntas a través de nuestras redes sociales. Ya en nuestras redes sociales ya lanzamos la pregunta de qué opina usted sobre este tipo de terapias de conversión, si la homosexualidad se cura o no se cura. Participe, para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y poder pues darle la respuesta en lo que cabe. Hoy por hoy me parece podríamos cerrar esta parte así, es que las terapias de conversión no funcionan, son una mentira. Así que al regresar, ¿qué propuestas tenemos? Por lo pronto, vamos a un corte. Pues continuamos aquí en Ciudad Abierta, un espacio para la libertad sexual y de género. Y estamos en la recta final de nuestra mesa, prácticas de conversión. ¿La homosexualidad se cura? Lupita, yo te pediría, ¿qué les dirías a las familias que de repente se sienten sorprendidas o que no saben cómo actuar con una hija o con un hijo gay, lesbiana? Bueno, pues primero que acudan a las instancias del gobierno de la ciudad. Todas las instancias tienen una política pública transversal en el tema de derechos humanos hacia la población LGBTI y respetuosa. Pero si hay una transgresión o un tema en caso de que se cometa algún delito, pueden acudir a la Procuraduría. Pero a veces la Procuraduría espanta a las personas. Y una instancia amigable, cercana y sensible, bueno, es COPRED, para que acudan a
manifestar cualquier acto de discriminación en contra de sus hijos, en contra de ellos mismos, ellas mismas o en contra de algún familiar. El objetivo de esto es que justo esta opinión consultiva, la 01/2015, solo voy a leer dos de las conclusiones, habla de manera muy clara y la primera dice: la homosexualidad es una orientación sexual humana que como tal no puede ser considerada como una conducta delictiva ni de infracción, ni tampoco susceptible de tratamiento que parta de un enfoque o perspectiva de sanación, cambio, curación o enfermedad. Las conductas discriminatorias hacia la población LGBTI de la Ciudad de México son inaceptables, por lo tanto, ofrecen una opción de cambio de una condición legítima como es la homosexualidad, deben ser consideradas como injustificadas y tendientes a promover entre la sociedad prejuicios y estigmas. Entonces, en este sentido, estas dos conclusiones, bueno, hay un número mayor, pero solo para poner las más importantes, creo que da una muestra clara de lo que significa la política pública transversal en el tema de derechos humanos y no discriminación en la Ciudad de México. Pues ahí lo tienen, lo que hace el gobierno de la Ciudad de México en este sentido. Iván, ¿qué hay que decirle a las familias? ¿Qué le recomendarías o qué es lo que recomiendan desde su espacio? Y rápidamente que nos comentes también del bus. Las cosas que estamos haciendo como asociación respecto a este tema. Sí, yo quiero decirle a las familias que es súper importante que hagan de su casa el refugio de la calle y no la calle el refugio del hogar para todos sus hijos e hijas. Eso es súper importante. Hay dos formas, puedes acompañarlo en vida o puedes acompañarlo en un ataúd, porque el rechazo mata y orilla a las y los jóvenes al suicidio, ¿no? Respecto a las iniciativas que hemos lanzado nosotros el 17 de mayo, lanzamos una campaña sobre las terapias de conversión, sacando 5 autobuses en diversas ciudades, Mérida, Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México, que recorrían las principales avenidas de estas ciudades con un principal objetivo y mensaje: la homosexualidad no es una enfermedad. 4 días después, el Frente Nacional por la Familia se reúne en Baja California Norte presentando a un pseudopsicólogo que dice: yo voy a curar la homosexualidad y voy a desarrollar la heterosexualidad en 4 meses. Por supuesto que esta persona está lucrando con el sufrimiento y la desinformación de las personas, ¿no? Y un poco la apuesta es poder homologar un discurso político en tanto a que no debemos excluir las otras prácticas o esfuerzos, ¿no?, que se siguen dando, que no solo es la terapia de reconversión o reparativa, sino la violación o abuso sexual, la privación de la libertad, la medicalización de los cuerpos, y un poco, ¿sabes qué?, que sería muy bueno seguir el camino que Malta hizo el año pasado en diciembre con una ley que ha emitido, que justamente esta ley impone multas y cárcel a cualquier persona que haga propaganda, ofrezca, de referencia incluso de cualquier esfuerzo para corregir la orientación sexual o identidad de género. Y hablamos de esfuerzos, no nada más se queda en las prácticas de conversión, las terapias de conversión, perdón, sino cualquier esfuerzo, ¿no? ¿En dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en redes sociales como YAJ México, YAJ México. En Twitter estamos como México YAJ. Nuestra página web es www.yajmexico.org. De todos modos, yo sé que en el Facebook de Cooperet va a estar circulando en nuestras redes sociales. Gracias, ya está comprometida. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha sacado un pronunciamiento en este sentido y además tienen un video muy interesante. ¿Qué hay de esto? A petición justamente de la organización de Iván, les dimos nuestra opinión, que es básicamente lo que he presentado en este programa. Y yo quisiera hacerles saber a las familias que este asunto de la reconversión no es sino la colita de la condena hacia estas poblaciones LGBTI, que ha sido desde la religión, el derecho penal, la medicina, la psicoterapia, y que hoy este es lo último que queda, y que no hay ninguna evidencia de que sean eficaces, ni hay evidencia de que sea indicado. ¿Por qué? Porque la orientación sexual y la identidad de género son aspectos integrales, inmodificables de los individuos,
Y en ese sentido la comisión se pone justamente en la posición contraria y tenemos una campaña que está ahorita en radio, televisión, redes sociales, autobuses, que habla sobre la aceptación familiar como el primer espacio para que las personas se sientan seguras y se fortalezcan en sus derechos humanos. Y bueno, desde luego ponernos a sus órdenes. Perfecto. Para orientar cualquier duda que tengan, si sienten que han sido violentados en sus derechos. Tenemos el teléfono gratuito de larga distancia, 01800-715-2000, lo repito, 01800-715-2000. La página de internet es www.cndh.org.mx. El correo es correo@cndh.org.mx. Estamos a sus órdenes. Pues muy bien, pues ahí tenemos esta información tanto en la ciudad como en organizaciones de la sociedad civil, o bien lo tenemos también en la CNDH. Estuvimos lanzando nuestra pregunta en redes sociales, ahí la tienen ustedes. ¿Usted cree que la homosexualidad o la identidad de género se puede curar? Nuestro tema de hoy. Yo les agradezco muchísimo los mensajes que nos mandaron, también los que no están, los que creen que sí se cura. Creo que estos programas pues ayudan a tener la información suficiente. Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos. Iván, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Y a ustedes, pues muchísimas gracias también por acompañarnos todo este 2017 en Ciudad Abierta. Desde COPRED, pues queremos desearles felices fiestas. Terminamos esta primera parte de lo que ha sido Ciudad Abierta. Muchísimas gracias al canal de la Asamblea. Muchísimas gracias, por supuesto, a Ricardo Rocha, al diputado Leonel Luna, que es quien nos ha facilitado poder estar aquí con ustedes y darles estos mensajes. Ahora, durante las próximas semanas, hemos hecho una recopilación de los mejores programas del año. Los estaremos pasando pues aquí en el ombligo de la luna, quienes también nos han acompañado en estos procesos. Muchas gracias. No se pierdan los programas que estaremos pasando en la semana. Y bueno, pues nos estamos viendo el próximo año.